Muy bien, hermanos, una evidencia de que hemos sido salvos es que debe haber un amor entre hermanos. Algo cambió en nosotros y sentimos ese amor por una persona que sabemos que está en la fe y como lo hemos platicado, en cualquier lugar del mundo tenemos familia. Esa familia es la que prevalece eternamente. A veces hay que estar conscientes que tenemos una familia de sangre, que oramos por ellos a que reciban al Señor y muchos no lo harán. Y sabe una cosa, no va a ser su familia por la eternidad, porque la familia en la eternidad son los que estamos en la fe. Ya está usted ahí, Romanos 12, del 9 al 16. Aquí vamos a ver, hermanos, el cristiano y los que están en la familia, el comportamiento que Dios nos pide a través de esta carta de Pablo. Dice aquí en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Hermanos, en este capítulo 12, pues habla de la dedicación que debemos tener hacia Dios. A partir de este versículo 9, hermanos, vemos lo que a Dios le agrada y algo que nos pide y comienza con el amor entre los creyentes. Si yo sigo leyendo del 17 en adelante, habla del comportamiento que debo tener con los de afuera, que también debo tener un buen testimonio hacia ellos y un amor para salvarles. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que algo encabeza, hermanos, el amor. El amor en la Biblia no es un tema de sentimiento, sino de actitud. Actitud. El amor es actitud y es lo que Dios nos pide. Y el amor, hermanos, sin fingimiento es sin máscara. Como cristianos debemos de ser amorosos con nuestros hermanos, aun con los que podamos tener problemas, sin ocultar una cara hipócrita hacia los demás, porque es mi hermano en Cristo. Recuerda, Dios te pide ¿qué? Actitud. Dios no nos pide emociones, hermanos, sino actitud. Y el amor en ese sentido, con mi esposa, con mis hijos, es actitud. Dios no me pide que yo sienta algo aquí para darle amor a alguien, no, es actitud. Eso sí está dentro de la santidad, dentro de la voluntad de Dios. Y dice, debemos odiar el mal, hermanos. Dice, seguir lo bueno, ¿verdad? Aquí está explicando que lo malo son actitudes no amorosas. Y Pablo está hablando, ¿verdad? Con claridad, deja lo malo y sigue lo bueno. Mire, vamos aquí, póngale por favor ahí una marca porque vamos a regresar, es la base de nuestra lectura. Vamos a Primera de Juan, al capítulo 4 y vamos a leer los versículos 7 y 8. Primera de Juan 4, 7 y 8. Me dice amén cuando usted esté ahí. Muy bien. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es una característica, ¿verdad? El 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué me pide Dios? Actitud en el amor hacia los demás. Y mire, brinco hasta el versículo 20. En el versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. Es un mandamiento que Jesús nos dejó. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Tiene que haber una evidencia. Son advertencias del apóstol Juan en esta carta que habla de la comunión. Por eso también se le conoce como el apóstol del amor. El amor es la muestra de mi comunión con Dios. Una persona que carece de amor, hermanos, no ha entendido realmente lo que es el evangelio. Y mire, los incrédulos pues pueden amar hasta cierto punto, hermanos, nada más. Pero como creyentes debemos desarrollar esa capacidad, esa conducta que Dios me pide de amar a los demás y que Dios le concede a los creyentes. Y claro que es necesario también sentir amor por las otras personas que son incrédulas, porque deseamos que vengan al conocimiento de la verdad, que vengan al evangelio y debemos de sentir amor con ellos a tener misericordia.
Yo creo que muchos de nosotros cuando nos convertimos a Cristo y conocemos personas en nuestro trabajo, en nuestra propia familia, conocemos la verdad, tenemos el deseo de que ellos se salven y vengan a Cristo. Voy al versículo 10, dice, amaos los unos a los otros. Ya lo dice el apóstol Juan, lo dice aquí Pablo en Romanos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Fraternal es la palabra Filadelfia, que es un afecto íntimo y se usa para mostrar amor entre hermanos, entrañable. La palabra honra, hermanos, aquí habla de que tiene un costo, tiene un precio, tiene una dedicación hacia los demás. Nuestra fe debe ser exhibida de esta forma, prefiriéndonos unos a otros. Eso es lo que dice, ¿verdad? En un corazón regenerado por Cristo, pues no puede haber odio, no puede haber malos sentimientos hacia los demás, amarguras, rencores, envidias, porque estoy en problemas con Dios. Aquí, mire, es algo muy importante. Dice, amarnos unos a otros como miembros de la familia, dando la prioridad y la honra. Porque la Biblia dice que primero tu hermano. Si vas a ayudar, considera primero tu hermano, mayormente al que está en la fe. Si hacemos feliz al hermano, también nos hace felices a nosotros. Entonces aquí, hermanos, lo importante es proyectar el amor, que un hermano pueda acercarse con nosotros con toda confianza, que él sepa que no le vamos a menospreciar a nadie. Y si llega alguien nuevo aquí a la iglesia, hermano, debe saber que tenemos esa actitud de amor, de recibirle, que se sienta realmente que llegó a una iglesia donde tenemos amor unos por otros. Eso ayuda al crecimiento de la iglesia. Hermanos, debemos de realizar las actividades que hacemos nosotros con ánimo, porque eso nos lo demanda el Señor. Las cosas las hacemos para Él. Porque cuando viene el desánimo, hermanos, es porque no tenemos en primer lugar a Dios. No está en primer lugar. Las cosas que hacemos son para el Señor. En mi trabajo, en mi casa, con mis hermanos, no debo caer en frialdad, no debo tener ese doble ánimo, sino desarrollar esa actitud. Asimismo, Dios nos ha dado dones para usarlos en la iglesia. Hay que hacerlo con un corazón, porque es para el Señor. En el versículo 12, ¿verdad? Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lo voy a leer desde el 11, perdón. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nos gozamos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? Esperamos a nuestro Señor, al Creador. Esa es nuestra fe, que Él viene por nosotros, porque vienen pruebas, hermanos, sufrimiento, dolor, tribulaciones, que todos las vamos a pasar. Pero Pablo dice algo importante, ¿verdad? Constantes en oración, porque Dios se mueve por medio de la oración. El sufrimiento, las tribulaciones, pues es una característica de los cristianos. Solamente basta recordar la iglesia primitiva, todo ese sufrimiento con la persecución. Y eso va a pasar con cada cristiano, la tribulación. Debemos de estar conscientes que Dios permite cosas en nuestra vida y todo nos ayuda a bien. Pero ¿qué dice Pablo? Constante en la oración. Comunícate con el Señor. Versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Muy bien. Compartiendo es algo muy importante, hermanos. Compartiendo significa estar contribuyendo. Cuando un hermano está necesitado, debemos ver por él. Eso está diciendo aquí, compartiendo para las necesidades de los santos, los creyentes, practicando la hospitalidad. Debemos ver por él. Hasta en el hogar, si es necesario, con hospitalidad a un hermano. Aquí está hablando de necesidades generales en nuestros hermanos. Hermanos, en la iglesia primitiva, ahí en Hechos 2:45 dice que vendían sus bienes, los repartían y los daban de acuerdo a la necesidad. No estoy diciendo que usted vaya y venda su casa y se lo dé a todos los que tienen necesidad. Es otro contexto. La iglesia con la nación judía. Pero claro que si yo tengo la forma y veo a mi hermano que tiene un problema, algo en lo que yo debo ayudarle, lo debo hacer, hermanos. Esa es una muestra de amor. Y si no lo hago es porque tengo un corazón duro.
materialista. Las iglesias primitivas, las primeras iglesias de ese, bueno, sobre todo esa del primer siglo, ¿sabe qué tenían como característica? Eran espirituales. Hoy la iglesia, en nuestro día, de acuerdo a los periodos de la iglesia, la Odisea es materialista. Porque solamente me gusta el mundo. Entonces yo debo de estar consciente de eso, hermano. Tengo que ver por mis hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Compartiendo las necesidades. Mire, vamos a Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17, por favor, ponga su marca ahí, porque vamos a regresar. Proverbios 19, 17. ¿Ya está usted ahí? ¿Qué dice? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, ¿qué dice? Se lo volverá a pagar. Hermanos, Dios es Dios, Él no miente. Es una promesa que tú tienes ahí. El bien que has hecho, te lo volverá a pagar. Hermanos, tenemos que ser generosos. Y muchas veces vemos hermanos con problemas, con necesidades, y le podemos ayudar. Tenemos que hacerlo. El dinero es muy peligroso. El dinero te puede volver insensible a las necesidades de los demás. Y si yo soy cristiano y tengo la fe y sé lo que viene después, yo sé que este mundo Dios lo va a destruir y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, pues debo de pensar en mi cabeza, pensando en las cosas de arriba, haciendo tesoros arriba. Y si Dios me bendice con bienes, yo debo ser de bendición a los demás. No puedo tomar a la ligera lo que está escrito aquí. Es algo que Dios me pide hacer. Porque si no entiendo eso, hermanos, no sé entonces qué tipo de fe existe en la persona. En hacer fortuna, guardar, 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 guardar. Pero hay necesidades. Cada quien, no debo pensar así, ¿verdad? Vamos a 1 de Juan 3, del 16 al 18. Primera de Juan. ¿Ya está usted ahí? Mire, hermano, si me permite, lo voy a leer desde el 14. Regresamos, Alejandro, por favor, 2 versículos. ¿Ya está usted ahí? Dice, nosotros sabemos, nosotros creyentes, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, no hay evidencia entonces de que haya sido salvo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El 17 empieza, pero, hay un pero. Mira, te dice aquí el apóstol Juan, pero, reflexiona en esto. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Requiere explicación esto? Está muy claro, ¿verdad? Muy claro. Entonces nos cuesta entender, hermanos, como cristianos, que solamente nos pueda importar lo material. Porque también hay algo que yo he visto en mi propia vida cristiana, y lo voy a decir con todo respeto. Hay muchas personas que buscan a Dios para que les prospere. Hay muchas personas que pues tratan de ser buenos cristianos porque quieren que Dios les dé y les dé. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no le entregan su corazón a servir a Dios, sino que me dé, que me dé. Todo es material. Así empiezan las iglesias de prosperidad. Se presentan los líderes, van a negocios, hablan con los directivos y les dicen, mira, tenemos un plan para que tus empleados sean eficientes,
productivos y les vamos a hablar de Dios. Suena re bien. Así comienzan. ¿Y para qué? Para hacer negocio, ¿verdad? Desgraciadamente, metiendo a Dios en eso. Entonces, hermanos, debemos ser generosos, sobre todo si Dios te ha bendecido. Es para tener en cuenta. Vamos al versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Muchos cristianos, como lo hemos platicado, recibieron esa persecución que les costaba la muerte. Sobre todo los cristianos de los tiempos de la Reforma, ellos se encargaron de documentar todas las atrocidades que hacían con los cristianos. Son los que más nos han dejado. Pero mire, hermano, usted puede ver un ejemplo aquí en la Biblia con Esteban, cuando fue apedreado, empezando su ministerio. ¿Y qué dijo al Señor cuando lo mataban? No les tomes en cuenta sus pecados. ¿Y saben cómo lo hizo Esteban? De rodillas. De rodillas le decía a Dios, no les tomes en cuenta sus pecados. Lo estaban matando. Bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Qué impacto, hermanos, cuando yo leo eso de rodillas, Esteban empezando la iglesia, y pues fue de testimonio y está escrito aquí para aprender de eso. ¿Cómo es posible que nos podemos decir cristianos y tener odio, problemas con otros hermanos, hasta el grado de maldecirles? Porque también hay algo, nos hacen algo, tenemos un problema con alguien y lo primero que nos pasa por la mente es querernos vengar de él. Pero debemos de pensar de una forma distinta como cristianos. No debemos guardarle rencor a nadie, debemos de estar limpios con conciencia, una conciencia limpia ante Dios, y cualquier situación es orar y ponerla en manos del Señor. Porque no somos jueces, hermanos. No somos jueces. Vamos a Mateo 5, 44 y 45. Mateo 5, 44 y 45. Son palabras de Jesucristo aquí. ¿Ya está usted ahí? Pero yo os digo, está hablando Cristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo? Eso me pide el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué en el versículo 45? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es el amor de Dios. Cuando estamos en la palabra, hermanos, este sentimiento debe ser natural. Debemos de sentirnos identificados con el estado en el que se encuentra un hermano, ¿verdad? En una situación así. Debemos sentir los sentimientos ajenos. Voy al versículo 15 para comprender esto. Versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces, ese sentimiento es natural, ¿verdad? Yo debo de sentirlo como cristiano, recibiendo a Cristo, estar contento con mi hermano, feliz si él le va bien, y estar triste si él tiene un problema. Debo sentir esos sentimientos de la persona, imponerme en su lugar, tanto en la felicidad como en el sufrimiento. Porque si hay dolor, hermanos, debemos de estar con un hermano en todo momento, estar conscientes de su sufrimiento. Y algo que yo aprendí, hermanos, en el libro de Job, al estar leyendo Job, es cuando un hermano está pasando por un sufrimiento, le puedo decir muchas cosas de la Biblia y está bien, pero ¿sabe qué es lo mejor? La compañía, estar con él. ¿Está sufriendo el hermano, está llorando? Yo me voy a sentir igual. Lo mejor que puedo hacer por él es estar ahí en compañía. Le puedo leer algunos textos que quizás él también conoce, pero mi compañía es
muy valiosa. Amén. Versículo 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Unánimes es estar en armonía en los sentimientos con los hermanos. Y no habla de tener una misma opinión. Eso es imposible, hermanos. No todos pensamos igual. Pero el respeto al hermano, no altivo, orgulloso, encumbrado, sino de disfrutar, hermanos, la compañía con los cristianos. No puedes creer que tú lo sabes todo, ¿verdad? Y hay personas con ese orgullo, con ese comportamiento de decir, yo pienso que esto es así y debe de ser aceptado lo que yo digo, lo que yo opino, con ese ego, a veces rechazando hasta lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Con los humildes. No está hablando solamente de una humildad de gente pobre, sino con la gente humilde en su trato, en su condición de ser humilde. Entonces te lo está poniendo como ejemplo, tener esa convivencia. Hermanos, el compañerismo en la iglesia no solamente es el saludo, la palmadita en la espalda, ya hemos leído, sino es compartir las cargas, las bendiciones. Porque si no nos podemos llevar bien entre hermanos, no vas a poder ayudar a nadie. Necesitas eso, aprenderlo en esa conducta en la iglesia con mis hermanos, ser empático para entonces poder ser luz en los demás. No podemos hacer acepción de personas. Yo solamente me llevo con un grupo de sociedad. No, eso es apartarte de las verdades bíblicas. Porque esas actitudes dividen iglesias. Esos grupos pueden dividir, hermanos. Empezamos a juzgar y eso, créanme lo que pasa, muchísimo. Sucede mucho, hermanos, y debemos de tener cuidado nosotros como una iglesia que está comenzando. Otra de las cosas que yo debo de decir como iglesia es, vamos a Gálatas 6 del 1 al 5, hermano, no nos da tiempo. Recuerde que estamos viendo nuestro comportamiento cristiano. Muchas veces, hermanos, desgraciadamente, se disfruta con el pecado del otro. Pero vamos a ver qué nos dice Dios aquí en la Biblia cuando alguien cae en pecado. ¿Qué actitud debo tener hacia él? ¿Ya está usted ahí? Hermanos, ¿está hablándole a quién? A los hermanos, el apóstol Pablo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no los carnales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre significa con dulzura, con humildad. Pero mire lo que dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo debo yo restaurar a un hermano? En amor, pero sobre todo pensando, yo también puedo caer. Debo tener un corazón para restaurarle, hermanos. Estamos en nuestra carne y cualquiera puede caer. Y si uno cae, debemos hacer los esfuerzos para que ese hermano se recupere, para que se restaure y siga en comunión con Dios. Y nosotros, como dice ustedes, nosotros espirituales, es ayudarle. Consciente, yo también puedo caer. Pero ¿qué pasa? Desgraciadamente, cae un hermano, agarras el garrote y lo golpeas. ¿Y por qué pasa eso, hermano? ¿Sabe por qué sucede eso de querer señalar al hermano y empezar a divulgar en lugar de ayudarle? Porque nos empezamos a comparar. Yo no haría eso. Mira nada más. Puedes hacer eso y más. Cualquiera. Versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Debemos tolerarnos, hermanos, las debilidades, no poniendo el pie en el cuello a alguien para condenarle. Por supuesto que hay que hablar con el hermano del pecado para que se levante. Hay que mostrarle bíblicamente, hermano, estás mal. Pero en amor, mira, Dios te ama. Y ayudarle, tener esa misericordia, hermanos, que viene de Dios. Versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mi conocimiento, hermanos, es para Dios, mis dones, todo es para el Señor.
Si pienso que yo soy algo, que valgo más, estoy engañado. Y ese orgullo en esa posición es pecado. 4 y 5 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí hay dos cosas para analizar en estos versículos. Nos creemos a veces muy fuertes. Debemos juzgarnos no comparándonos con otros, sino más bien nuestra propia vida a la luz de la palabra para ponerla con el Señor, ante Dios. Es muy fácil decir, no, yo soy una buena persona, hay otros hermanos que hacen esto, esto y esto. No, no te compares con ellos. Mejor, a la luz de la Biblia, ¿dónde estás tú ante Dios? Conclusiones, debemos vivir en santidad. Y en santidad, Dios me demanda amarnos unos a otros. Es actitud. Y tengamos algo en cuenta como iglesia, hermanos. Debemos preferirnos y ver por nosotros mismos. Qué bonito será empezar una iglesia como está sucediendo y que esté completamente unida. Un esfuerzo cada uno de nosotros para mantener esa unidad. No prestar oídos a chisme, sino ver por los hermanos, tener esa comunión, porque va a ser importante para cualquier persona que llegue a la iglesia. ¿A dónde llegué? Me saludaron. Son personas que se aman entre sí, que se frecuentan, que se prefieren entre ellos, y va a ser un buen testimonio. Amén.